Egunon a todos, buenos días. Eskerrik asko gonbida penaganatik. Gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos y a SETRAVI por permitirnos compartir cómo gestionamos la seguridad vial en las carreteras del territorio histórico de Vizcaya. Vamos a dividir esta ponencia, ¿no?, en tres bloques en el que vamos a contestar pues a tres preguntas. Vamos a contestar de dónde venimos y dónde estamos en seguridad vial, ¿no?, en Vizcaya. Vamos a hablar en el segundo bloque de qué papel juega el vehículo pesado en nuestra red de Vizcaya y el transporte de mercancías y cómo entra en juego en la siniestralidad. Y finalmente nos vamos a permitir pues soñar un poco más o mirar hacia el futuro, cómo va a ser nuestro futuro en seguridad vial en los próximos años, con datos, vehículos conectados y una infraestructura más activa. Mensaje fuerte de la jornada que se debe de quedar en nuestros cerebros, ¿no?, que es transporte, infraestructura y seguridad vial son un único sistema y que si una pieza falla, el resultado se mide en víctimas. Bien, voy a hablar un poco del contexto general de la seguridad vial en Vizcaya y de cómo gestionamos esta disciplina, ¿no? Bien, ya hace unos años que se empezó a hablar de la visión cero y del sistema seguro, ¿no? Y es que realmente en el escenario de la seguridad vial en los últimos años ha habido dos grandes cambios. Por una parte, el compromiso político adquirido para cumplimiento de los objetivos de reducción de víctimas graves y mortales fijados por la ONU y por la Unión Europea en sus directivas de seguridad vial, los cuales nos fijan como objetivos la reducción al 50% de las víctimas graves y mortales para 2030 y el objetivo, el gran objetivo de 0 víctimas mortales y graves para 2050. A partir de este cambio de paradigma, ¿no?, de sistema seguro, la accidentalidad vial se ha pasado a considerar un problema de salud pública, es decir, realmente es una enfermedad de la sociedad, ¿no? Y entonces entra en juego el concepto de sistema seguro. ¿Qué es un sistema seguro? Un sistema seguro es un sistema en el que ya no consideramos al conductor como el único culpable en un accidente de tráfico, ¿no?, sino que se forma un conjunto en el que es necesario que haya vehículos seguros, que haya velocidades seguras adecuadas a la infraestructura, que las carreteras sean seguras y perdonen, y que haya una atención post-accidente rápida. De esta manera conseguiremos que ese sistema funcione en conjunto y disminuir el número de accidentes graves, mortales y sobre todo sus consecuencias, poniendo en el centro al usuario de la carretera. Bien, ¿y dónde nos encontramos en Vizcaya
En cuanto a accidentalidad, ¿no? Vamos a ver un poco la foto de nuestra situación. Cuando medimos la mortalidad por exposición, no por número de habitantes, sino por kilómetros realmente recorridos en la red, Vizcaya tiene 2 muertes por cada 10 a la 9 vehículos kilómetros, ¿no? Este valor viene a ser más o menos la mitad del valor del Estado y mucho más bajo también que la media europea, ¿vale? Bien, también en Euskadi, si nos fijamos en Euskadi, aunque Vizcaya concentra gran parte del tráfico y por otro lado también concentra un porcentaje muy importante de las víctimas, sin embargo tenemos unos datos, presentamos el menor valor de accidentalidad de los territorios, ¿no? Entonces, podríamos quedarnos con este mensaje, ¿no? Podríamos quedarnos con este mensaje de que estamos mejor que el entorno, que estamos mejor que la Unión Europea, pero bueno, pues sería un gran error, ¿no? Porque lo que debemos de preguntarnos realmente es si con lo que estamos haciendo vamos a llegar al cumplimiento de los objetivos de reducción de graves y mortales en 2030 y a víctimas severas cero en 2050. Por tanto, vamos realmente a analizar en profundidad, ¿no?, los datos y con esta foto la cosa ya está más matizada. Sí, hemos mejorado en víctimas, hemos mejorado ciertos ratios de relación de víctimas accidentalidad, pero sin embargo en víctimas severas, que es lo que ahora mismo más pesa en las políticas de seguridad vial, hay años que la evolución se estanca y otros años que incluso se producen repuntes. Hay otro dato que nos preocupa, que salta las alarmas, que es que la mitad de los fallecidos en Vizcaya son motoristas. A pesar de que el parque de motos es pequeño en comparación con el parque total y con la movilidad total, es un colectivo que está muy sobreexpuesto a la severidad, y eso debe de condicionar nuestras políticas y futuras. Por tanto, va a estar complicado cumplir los objetivos, no debemos negarlo, y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para llegar con nota a esos objetivos. Bien, vamos a pasar un poco por la historia de la seguridad vial en Vizcaya, ¿no? Y es que en Vizcaya, afortunadamente, llevamos tratando la seguridad vial hace muchos años como una disciplina específica. Ya sobre el año 2000-2004 se empezaron a diseñar aquellas primeras actuaciones que partían directamente de problemas de seguridad vial. Se empezó a actuar en intersecciones con accidentalidades que se salían de la media, se empezó a actuar en travesías, se empezaron a realizar actuaciones específicas y centradas en reducir la accidentalidad. En todo este camino, en el 2014, hubo pues un gran punto de inflexión.
que es que aprobamos el decreto 80-2014 de gestión de la seguridad vial en las carreteras de Vizcaya. Este decreto traspuso todas las directivas europeas de seguridad vial a la normativa foral y nos permitió sistematizar todos los procedimientos existentes de seguridad vial, aplicándolos a nuestras carreteras, y no solamente en los corredores transeuropeos, sino que lo fuimos llevando progresivamente a cada una de las categorías de nuestra red. Y este mismo año, en el 2025, se ha producido otro hecho, que es la aprobación del nuevo decreto 70-2025, que actualiza nuestra sistemática de trabajo y da otro salto hacia adelante en el cumplimiento de las directivas europeas. El decreto foral 70-2025 en 5 ideas, bien, pues alinea Vizcaya con las nuevas directivas de la Unión Europea, incorpora procedimientos de seguridad vial que cubren todo el ciclo de vida de las carreteras, desde las planificaciones hasta los proyectos, las obras y, por supuesto, la explotación y el mantenimiento. Nos permite abordar nuevas herramientas e integrar la ciencia de datos en nuestros análisis de riesgos y vuelve a poner el foco en el factor humano en el centro, para integrar que existen errores humanos y que hay que tratar de minimizar las consecuencias. El ciclo de vida de una infraestructura viaria, bueno, pues casi es como un bebé, ¿no? Un corredor nace con una planificación, posteriormente se proyecta, posteriormente se construye y luego se conserva y explota. Y en ese momento empieza a envejecer, empiezan a aflorar déficits y siniestralidad, y afortunadamente en Vizcaya tenemos una herramienta de gestión de la seguridad vial para cada una de las fases de vida de la carretera. Podemos utilizar nuevas tecnologías, podemos innovar, podemos afrontar retos para una mejor gestión de la seguridad vial y, por supuesto, siempre poniendo el foco en las personas usuarias. Bueno, estos son todas las herramientas de gestión de seguridad viaria que están contempladas en el decreto y que emanan directamente de las directivas europeas, y que voy a pasar un poco rápido porque, bueno, no quiero tampoco extenderme en algo farragoso, ¿no? Pero bueno, la filosofía es que para cada fase de vida de la carretera hay una herramienta específica de gestión de seguridad vial que lo que permite es que el producto que sale tenga los máximos estándares de seguridad vial y al final desemboque en la reducción de víctimas en las carreteras, ¿no? En la planificación, cuando una carretera nace y nace un corredor, se analizan distintas alternativas, se efectúan estudios de evaluación de impacto sobre la seguridad viaria. En estos estudios de impacto sobre la seguridad viaria se cruzan muchos datos, se cruza el territorio, se cruzan los tráficos, se cruza la accidentalidad, con el objetivo de que finalmente la alternativa elegida sea aquella que en el futuro genere menor riesgo y menores víctimas. Posteriormente, en el diseño, en los proyectos, se diseñan trazados, se diseñan secciones, se diseñan accesibilidades, y en esta fase de vida de la carretera
se realizan auditorías de proyectos. Los proyectos son auditados por unos auditores independientes que ponen el foco en aquellos elementos que más impactan en la seguridad vial y en el producto final. No se trata de hacer un documento que sirva para construir una obra y pagarla, ¿no?, sino que desde el punto de vista de la seguridad vial, bueno, que también, pero desde el punto de vista de la seguridad vial se trata de conseguir un producto de máxima calidad en seguridad vial. Luego, en la ejecución de las obras se efectúan auditorías de obra de dos tipos, una previa a la puesta en servicio, antes de que la obra abra. Hay un auditor que revisa todos los elementos de seguridad vial para que la obra se ponga en servicio en plenas condiciones de seguridad. Y se realiza una en la fase inicial en servicio, cuando interacciona la obra con el tráfico, y en ese momento afloran otras problemáticas que a lo mejor no se habían podido detectar con anterioridad, y hay que corregir deficiencias. Y finalmente, cuando la carretera empieza a vivir, la carretera se explota y se mantiene, ¿no? Y en esta fase se realizan periódicamente inspecciones de seguridad viaria para detectar posibles déficits por el envejecimiento, o incluso adecuaciones a estándares más actuales de seguridad vial, y otra serie de deficiencias. En esta fase lo que también se realizan son la detección de tramos de riesgo, ¿no? Se analizan aquellos tramos en los que hay más ocurrencia de accidentes, y a partir de ese momento se diseñan actuaciones para corregir esos déficits, y posteriormente se construye. Bueno, ¿qué tipo de actuaciones hacemos, no? Bueno, pues hacemos actuaciones de todo tipo, pero el factor concurrente de todas estas actuaciones es que actuamos por diagnóstico. Nosotros actuamos donde hemos diagnosticado que hay un problema de accidentalidad. El corazón de nuestro trabajo está claro, ¿no? Cuando vemos las tipologías de actuaciones, pues actuamos en travesías problemáticas, actuamos en intersecciones, ejecutamos glorietas, rectificaciones de trazado, acondicionamientos y ensanches, y lo hacemos en todo el territorio, tanto en tramos urbanos como interurbanos y rurales, ¿no? En estos tramos, en muchos de ellos, conviven todo tipo de usuarios, tanto pesados como usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas. En estos 20 años de historia de la seguridad vial, hemos movilizado en torno a 160 millones de euros en actuaciones específicas de seguridad vial, como estas que veis en la imagen, ¿no? Esto bueno, pues nos ha llevado a irnos, digamos, especializando desde actuaciones más genéricas a actuaciones muchísimo más focalizadas en problemas específicos de seguridad vial. El rango de obras que bueno, que desde hace 20 años
el número más o menos de obras que hemos ejecutado para esos 160 millones han sido de unas 70 actuaciones. El rango viene a estar el rango de presupuestos entre 500.000 euros y 5 millones de euros. Hay algunas de mayor importe y el plazo típico son 12 meses. Cuando es necesario actuar para reducir o conseguir un impacto inmediato, también tenemos actuaciones más rápidas, ¿no? Y bien, nos hemos ido especializando en seguridad vial en la Diputación a través del servicio y hemos ido evolucionando en todos estos años en traducir ese sistema seguro del que hemos hablado en actuaciones concretas, priorizar por impacto en severidad, es decir, priorizar todas esas actuaciones para conseguir la máxima reducción de accidentalidad y sobre todo colocar cada euro que se invierte en seguridad vial donde más se vaya a reducir el daño vial. Bien, también bueno, vamos a mencionar que bueno, pues que también hacemos proyectos pilotos y en estos últimos años esa capa de seguridad, esa disciplina de seguridad vial la hemos incrementado y le hemos puesto una capa más que son la ciencia de datos, ¿no? Al final, en estos últimos años tenemos grandes avalanchas de datos que nos llegan desde muchas fuentes y podemos ser capaces de explotarlos, ¿no? Concretamente en el colectivo, por poner un ejemplo, en el colectivo de motoristas, que nos preocupa bastante por su mortalidad, pues estamos haciendo un proyecto piloto, ¿no? En el que estamos probando contramedidas perceptuales para orientar al ciclista a tomar una trazada lo más segura posible en las curvas, la famosa trazada motera. Entonces, estamos haciendo ensayos en campo, pero bueno, esta diapositiva la hemos puesto como un ejemplo de un proyecto piloto en un tipo de usuario, pero que en el futuro se podrá extender a otros usuarios, ¿no? Entonces, esas medidas perceptuales se analizan a través de la digitalización de tramos de carreteras y se hace una observación inmersiva o lo que es lo mismo, una especie de laboratorio virtual en el que se maneja una moto y se va viendo los comportamientos del motorista y cómo cada una de las composiciones de las marcas viales y de los balizamientos que estamos probando hacen reaccionar. En resumen, se trata al final de diseñar carreteras que perdonen y que la opción que tome el conductor ante la decisión o la opción que tome ante una determinada curva o ante un determinado tramo sea, además de la más segura para él, la más natural, ¿no? Y bueno, un poco como resumen de este bloque son las siguientes notas, ¿no? Vale, en Vizcaya estamos mejor en accidentalidad que en nuestro entorno, es la realidad, lo dicen los datos, pero no podemos dormirnos y vamos a tener que pedalear mucho utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición de ciencia de datos y de tecnologías para poder al final llegar al cumplimiento de esos objetivos. Bien, pues vamos a pasar un poco al bloque 2, ¿no? En el que vamos a hablar un poco de pesados, ¿no? Bien,
este mensaje que aquí veis, pesados. Bien, pues los pesados tienen pocos accidentes. Sin embargo, cuando ocurre un pesado, cuando ocurre un accidente con pesado y hay víctimas, la probabilidad de fallecidos y graves es claramente mayor. Por tanto, desde la gestión de la infraestructura y de la carretera, debemos de afinar la gestión de estos accidentes, trabajando en conjunto con el sector del transporte, ¿no? Bien, este bloque en el que vamos a poner cifras, ¿no? Pues no sirve simplemente para enseñar unas cifras, sino para contaros que somos capaces, que tenemos muchos datos y que somos capaces de explotarlos, muchos datos de pesados, que somos capaces de explotarlos y de identificar escenarios donde se concentra la severidad de este tipo de usuario y de esta manera orientar decisiones y prioridades de actuación a partir de esos escenarios, ¿no? Bueno, vamos a pararnos un poco y hablar de cómo se mueven los vehículos pesados en la red de Vizcaya, ¿no? Apoyándonos en el libro de aforos, ¿no? Bien, pues una parte muy importante de la movilidad de Vizcaya corresponde al transporte de mercancías, es una realidad. Los camiones son una minoría en número de vehículos, pero son una mayoría en lo que hace posible que Vizcaya funcione, es así. Bien, ¿y cómo se mueven los pesados en Vizcaya? Bien, pues nuestra red preferente de carreteras, que está conformada por la 8, por la AP8, por la B10, corredor del Chorierri, por la B30 y por otros ejes troncales que se encuentran sobre todo en el área metropolitana, ¿no? Y como polo logístico el puerto de Bilbao. Esta red preferente, que es un 20% de toda nuestra red, soporta entre el 60 y el 70% de vehículos. O sea, es un dato relevante. Los vehículos pesados, de cada 10 kilómetros que recorren, 7 lo hacen por estos corredores, por lo cual el campo de juego de los vehículos pesados no son los 1.250 kilómetros de carreteras de Vizcaya, sino que nos la jugamos en estos corredores, por lo cual cómo gestionemos estos corredores, cómo actuemos en ellos, cómo hagamos actuaciones, va a impactar directamente en cómo funciona el transporte de mercancías y, por supuesto, en sus costes. Bien, el puerto de Bilbao es un polo logístico muy importante en el que entran y salen 6.000 camiones, 6.000 camiones al día. Uno de cada 4 vehículos que acceden al puerto es un vehículo pesado. Bien. Peso de los pesados en la accidentalidad. Vale.
Lo primero, hemos analizado un periodo de accidentes que van desde el 2012 al 2022 y que hemos cruzado, ¿no? Bueno, pues hemos cruzado la accidentalidad en esos años de la red foral, hemos marcado dónde hay vehículos pesados en esos accidentes, los hemos cruzado con los aforos de la Diputación Foral de Vizcaya, aportando vehículos por kilómetro, distinguiendo ligeros de pesados, y luego hemos analizado las tipologías de esos accidentes en los que intervienen los vehículos pesados y hemos puesto el foco en qué factores humanos concurren en esos accidentes y, por supuesto, qué consecuencias o lesividades asociadas van a esos accidentes. Y bien, y estas son las conclusiones que hemos sacado, ¿no? Vale. Los accidentes con pesados suponen, en los que intervienen pesados, suponen el 10% de los accidentes totales. Vale. Si miramos los accidentes con víctimas, el porcentaje en los que intervienen pesados son en torno al 6-7% de accidentes. Vale. Si nos fijamos en las víctimas, los accidentes con pesados intervienen en el 7% de todas las víctimas, y si nos fijamos en graves y mortales, hay un vehículo pesado en el 9 y 10% de los graves y mortales, ¿no? Es decir, que la probabilidad de un accidente con víctimas cuando interviene un pesado es de un 24%, que es más baja que el 35% del tráfico global, de los accidentes que ocurren en el tráfico global. Es decir, podemos afirmar que un pesado en un accidente va a implicar menos probabilidad de acabar con heridos que en el conjunto de accidentes de la red. Hay menos víctimas. Sin embargo, cuando el accidente se produce y hay víctimas, la probabilidad de fatalidad es bastante mayor, y el índice de mortalidad en accidentes con vehículos pesados por kilómetro es un 2,5 a 3 veces mayor que el índice global de toda la accidentalidad. Si miramos la tipología de estos accidentes, el 50% de tipologías son colisiones. De estas colisiones, un 18% son alcances y un 13% de los accidentes son colisiones frontales y frontolaterales. Estas colisiones frontales y frontolaterales son las más letales, es decir, aquí tenemos el 50% de graves y mortales. Los accidentes de tipología frontales y frontolaterales, sobre todo en carreteras de 2 carriles, son muy lesivos. Y si analizamos los escenarios en los que ocurren estos accidentes, pues bueno, pues la sorpresa es que realmente la mayoría de ellos ocurren en condiciones favorables, ocurren de día, ocurren sin meteorología adversa, con superficie seca, ¿no? Por tanto, no hablamos de episodios extremos, sino que hablamos de quizás de momentos en los que se relaja la atención o se producen leves desviaciones de aplicaciones de las normas en cuanto a velocidades, ¿no? Si miramos los factores humanos que nosotros tenemos en nuestras codificaciones de la base de datos de accidentalidad, vemos que el factor más importante es la conducción distraída o desatenta, ¿no? La distracción es el factor de 1 de cada 5 accidentes con pesados implicados y de 1 de cada 3 accidentes en los que hay víctimas. Le siguen no respetar la prioridad y la velocidad inadecuada.
Bien, y cuando ocurre un accidente con un pesado, ¿no?, siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Quién ha tenido una conducción desatenta o quién ha excedido la velocidad, ¿no? Y bueno, desde la Diputación la respuesta honesta es que no lo sabemos, porque nosotros esos datos están en otras manos, están en manos de policías, están en manos de aseguradoras, están en manos de Ertzaintza, y nosotros no podemos afirmar con rotundidad ni sacar conclusiones, ¿no? Pero bueno, sí que hay estudios antiguos, ¿no?, de aseguradoras como ASA Ponle el Freno o Fesvial, en el que las conclusiones son que un gran número de siniestros con pesados, con vehículos de gran tamaño y furgonetas profesionales, el culpable puede ser el conductor del pesado, por infracciones de velocidad o por conducción desatenta y distracciones. Bueno, cabe pensar que en estos 10 años que tienen estos estudios, la mayor profesionalización del transporte pesado, la mayor concienciación en general, los sistemas de ayudas en la cabina habrán seguramente reducido este escenario, pero realmente podría ser interesante realizar este tipo de estudios para ver cómo ha evolucionado este factor de accidentalidad. Y bueno, pues nos parece que podría ser una oportunidad bastante interesante de trabajo conjunto con el sector del transporte y las administraciones. Vale, toda esta maraña de datos, todos estos datos, nosotros no solo los tenemos en el papel, sino que trabajamos con ellos, y hace un par de años aplicamos la ciencia de datos y el análisis a través de clústeres. Bueno, esto es una técnica en el que a través de ciencia de datos se cruzan muchísimos datos, ¿no?, y geometría de la vía, tipos de accidentes, vehículos, conductores. Los datos se van agrupando en clústeres o conjuntos que van escupiendo directamente familias de problemas similares y nos ayudan a elegir aquellas contramedidas o actuaciones más adecuadas para estas problemáticas. Nos hace comprender mejor los patrones de accidentalidad y hacer un enfoque más estratégico en la adopción de medidas, ¿no? Por ejemplo, nos permite poner el foco en tramos con frontales y frontolaterales, nos permite atacar alcances recurrentes en tráfico denso, actuando en la velocidad, en la adherencia y en la gestión, mejorar la señalización en tramos de alta velocidad y también tratar atropellos puntuales pero muy graves en los que intervienen camiones, porque bien es cierto que los atropellos de peatones solo son un 1% de los accidentes con pesados, pero cuando ocurren, pues lógicamente son fatales, ¿no?, porque es física la inercia que tiene un vehículo pesado ante un peatón o incluso un vehículo ligero, pues es mucho mayor, con lo cual cuando hay una víctima, pues muchas veces acaba fatalmente en una muerte o en una alta gravedad, ¿no? Nos permite ajustar geometría en intersecciones para evitar conflictos también frontolaterales y en resumen diseñar más adecuadamente esas medidas de mejora.
Bueno, esta diapositiva, redundando un poco en la convivencia entre usuarios vulnerables y transporte pesado, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en la reducción de esas muertes de usuarios vulnerables, generando una infraestructura más indulgente, en la que convivimos también con vehículos pesados, con unos hábitos de conducción profesional y en los que al final el error humano pueda ser perdonado y no acabe en una muerte pues evitable, ¿no? Bueno, pues los mensajes resumen, vale, los pesados, proporción menor de accidentes con víctimas, sin embargo, más probabilidad de fallecidos y de graves. Disponemos de herramientas para gestionar todos estos datos y orientar actuaciones. Bueno, y por supuesto, no partimos de un culpable por defecto, porque pues, no, creo que no sería constructivo, sino de gestionar bien un riesgo de alto impacto, ¿no? Y actuar directamente como palanca en esas zonas donde se detectan accidentes con pesados y trabajando sobre todo en las distracciones, en las velocidades y en los tiempos de reacción. Bueno, y en el bloque 3, que vamos a pasar ya rápido, pues vamos a permitirnos pensar un poco en este futuro que nos viene, ¿no? De digitalización, de infraestructuras más activas, y nos vamos a preguntar qué significa todo esto también para el transporte de mercancías en Vizcaya, además de para el resto de usuarios, y sobre todo el mensaje es cómo aprovechar eso nuevo que nos viene, ¿no? Sin perder al final lo que sabemos que funciona, ¿no? Que es actuar sobre la infraestructura y sanarla. Bien, hay tres cambios de fondo, ¿no? El primero es el vehículo. Los vehículos, ya no tenemos los vehículos clásicos, sino que los vehículos tienen muchas ayudas a la conducción. El segundo cambio es la carretera. La carretera ya no va a pasar a ser un actor activo con mucha información digital, con sensores, y el cambio 3, por supuesto, es que va a haber comunicación directa con los usuarios. El camión, o el coche en este caso, ya no solo es motor y frenos, sino que tiene unas buenas capas de electrónica con ayudas a la conducción, con señales de alarma de salida de carriles, la regulación de la velocidad de crucero, y el vehículo va tomando decisiones ya apoyadas en sensores, en sus sensores, ¿no? y en la información digital que le va transmitiendo la vía, ¿no? Por eso es muy importante para los gestores de las infraestructuras en estos próximos años tener esa digitalización de la carretera actualizada, que las señales se correspondan con la realidad, que haya una coherencia, que las marcas viales puedan ser legibles por estos sensores en momentos de lluvia. Es decir, es muy importante los activos fijos que nosotros tenemos en nuestras carreteras, trasladarlos a esos activos digitales y mantenerlos. Si la información es mala en el futuro, bueno, pues un sistema de ayuda, un ADA, se va a desconectar y bueno, pues va a dejar al conductor pues con poco tiempo de reacción y vendido, ¿no? El segundo cambio, pues bueno, ya lo hemos comentado, ya la carretera deja de ser un simple escenario. La carretera en este futuro va a disponer de muchos sensores, de estaciones meteorológicas, de sensores de estado del pavimento, de ingentes cantidades de datos, de tráfico, de inventarios. Va a disponer de un gemelo digital y por tanto esta infraestructura física, que hasta ahora era
aglomerado y señales, pues va a ir de la mano con su amiga la carretera digital, ¿no? Y el cambio 3 va a ser los mensajes con responsables, ¿no? Y datos fiables. Ahora ya recibimos muchos mensajes cuando vamos en el coche, pero bueno, vienen de apps anónimas en los que realmente no sabemos si esos mensajes tienen rigor o su trazabilidad. Pero a partir de ahora, en este futuro, las administraciones van a comunicarse con los usuarios, van a comunicarles incidencias, van a comunicarles siniestros, geometría. Y bueno, y hay un dicho en ciencia de datos, o un refrán, ¿no? Que en inglés es eso, pero bueno, traducido al español es si entra basura, saldrá basura. Es decir, si nosotros realmente todos los datos de origen que tenemos sobre la carretera o en general de los datos que podemos manejar no están depurados, no tenemos las geometrías bien digitalizadas, o no tenemos unos partes de siniestros con todos sus campos completos y perfectamente geolocalizados, nuestros análisis de siniestros y nuestra comunicación con el conductor tendrán grandes carencias, ¿no? Y bueno, como gestores de la infraestructura, ¿qué podemos hacer en este futuro, ¿no? ¿Qué vamos a poder hacer? Bien, pues vamos a poder, como hemos dicho, ir tomando decisiones sobre la red muy rápidamente, ¿no? Podremos comunicar, podremos dar avisos a los conductores sobre situaciones de hielo, situaciones de balsas. Esto permitirá que los conductores tengan menos sorpresas y más anticipación. Esto, bueno, pues a los vehículos pesados les impactará favorablemente en esos corredores principales y de acceso al puerto. Luego podremos tener nuestras obras relevantes, podrán disponer de un gemelo digital desde el proyecto, que esto nos permitirá poder publicar y mantener informado al usuario a través de las plataformas de dónde están ubicadas las obras, de qué carriles tenemos disponibles, de los límites de velocidad, de los horarios de trabajo. Evitaremos de esta manera las obras fantasma, ¿no? Esas que le aparecen de repente al conductor y nadie le había avisado, y esas zombies, ¿no? Que han terminado ya hace meses, pero que siguen apareciendo en los navegadores, ¿no? Bien, podremos a partir de ahora, en este futuro, utilizar esa ingente cantidad de datos de los que disponemos anónimos, de los floating car data, en los que realmente se puede analizar muchas situaciones de frenazos, correcciones de trayectoria, pérdidas de adherencia, enlaces en los que vemos que los conductores frenan excesivamente, que no hay margen de seguridad, y podremos poner las medidas y dirigir microintervenciones antes de que realmente ocurran accidentes, ¿no? En curvas, en salidas, bien. Podremos, con estos sensores de la carretera, con nuestras estaciones meteorológicas, identificar zonas críticas en momentos de lluvia en los que las pendientes son desfavorables y actuar, por ejemplo, en zonas donde se pueda producir aquaplaning o la famosa tijera en vehículos pesados. Todo esto nos lo va a permitir esa cantidad de datos de los que vamos a disponer. Y bueno, en realidad la medicina para nosotros va a seguir siendo la misma, que es ejecutar actuaciones
e invertir en las carreteras para mejorar esas zonas de riesgo, ¿no? Pero la diferencia va a estar en que con esa explotación de datos vamos a conseguir ser más precisos, vamos a poder llegar mejor a esos accidentes severos y poder actuar concretamente en tipologías de usuarios y también en los usuarios vulnerables, ¿no? En los próximos años vamos a vivir ese futuro híbrido, porque realmente el coche autónomo parece que está lejos todavía, en los próximos años no vamos a contar con un coche autónomo, pero sin embargo vamos a convivir con camiones y vehículos que van a estar muy equipados, con una infraestructura muy activa que se va a ir convirtiendo en digital y en un agente activo totalmente. Y bueno, no se va a sustituir a nadie, sino que se va a hacer un reparto de tareas, y por supuesto el conductor seguirá en el centro con una conducción, esperemos también con más ayudas a la conducción, pero también con unas conducciones más responsables. Un tema muy importante que en los próximos años va a ser la ciberseguridad, porque realmente va a haber posibilidades de riesgos en cascada. En el momento que hay mensajes, puede ocurrir que haya fallos, ataques o errores masivos, ¿no? Para eso ya el Gobierno vasco está trabajando en diseño de plataformas y en autenticación de mensajes con seguridad, y por supuesto la infraestructura debe de garantizar que si la capa digital falla, pues hay que volver a lo analógico en unas condiciones de máxima seguridad. Gestionar la avalancha de datos y de información, ese va a ser el reto de los próximos años, y no confundir una cantidad de datos con la calidad de decisiones, ¿no? Vamos a seguir con el mismo lema, que es cómo mitigar las víctimas graves y mortales, qué actuaciones tienen más impacto. Y bueno, pues la pregunta de siempre, que es dónde ponemos el euro con los recursos disponibles para conseguir esas máximas reducciones de accidentalidad, ¿no? Y qué puede esperar un poco el sector del transporte y el resto de usuarios en los próximos años, ¿no? Pues esperemos que informaciones pocas pero muy fiables y útiles en la cabina, ¿no? Más anticipación y menos sorpresas en obras y desvíos y en otras situaciones de riesgo, que haya coherencia entre la señalización y la infraestructura digital, navegador y ADAS, poner el foco en los puntos más delicados de convivencia con vulnerables, que es un gran problema en la accidentalidad, y bueno, y carreteras más legibles, velocidades más coherentes y menos situaciones extrañas que puedan terminar desgraciadamente en una tragedia, ¿no? Y bueno, en los próximos años en seguridad vial en Vizcaya, pues seguiremos igual que ahora, integrando todas estas nuevas herramientas, trabajando hacia el sistema seguro, visión cero, sabiendo que realmente los conductores no son perfectos y que hay errores humanos en la conducción, por lo cual debemos de conseguir carreteras que perdonen esos errores con compromiso y también herramientas técnicas y capacidad, imaginación también, ilusión, y que podamos incluir también a esos colectivos vulnerables que son tan sensibles a los accidentes. Y si hemos conseguido el 70% de todos estos objetivos, podremos darnos por satisfechos. Bueno, eskerrik asko por la atención y gracias.